¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna inquietud? ¿Nada? Bien. ¿Han visto el material de clase? Yo en lo personal, profe, leí lo que usted nos pidió esa clase, Ajá. pero para la clase que usted nos pidió, digamos. Ah, bueno, pero algo se va a acordar, obviamente. Se ha hecho una lectura. Bien. ¿Alguien más que quiera alguna cosa? Acá tengo algo en el chat, Leo. Samanigo dice que no. Bien. Antes que empiece, tomen nota, ya saben, el 6 de agosto de 8 a 10 tomamos el primer parcial. La otra cosa que les tengo que avisarle, después voy a hacer los mensajes por WhatsApp y por el aula de Classroom de Google, pero tomen nota de lo siguiente. La ingeniera Choma Patricia, que estaba en la parte práctica, ¿sí?, que me ayudaba en esta comisión, ha renunciado, se ha ido de la facultad hacia otro trabajo. Así que por ahora yo voy a continuar con la práctica. Entonces yo le voy a dar la teoría y la práctica hasta tanto se resuelva esta cuestión del reemplazo de ella. Así que los que tienen para defender, que les falta la defensa del trabajo práctico o que tengan desaprobado y tengan que recuperarla, ya me voy a organizar y les voy a avisar cuándo van a hacer la recuperación. ¿Sí? Que es casi seguro que van a ser en las 2 semanas siguientes a la semana, cuando terminan las vacaciones. Tenemos 2 semanas de vacaciones, y de ahí volvemos a las actividades. Entonces ahí, en esas primera y segunda, la primera y la segunda semana, ustedes van a hacer las recuperaciones, tanto del trabajo práctico 1, de las tareas A, B ¿cómo se llama? De la actividad evaluativa 1, ¿sí? Entonces, todas estas recuperaciones las vamos a hacer en la semana previa al primer parcial. Después continúo yo con el tema, vuelvo a repetir, de la práctica de la materia. En esta comisión me hago cargo yo hasta nuevo aviso, ¿sí? Y ahí también hay que recuperar esa semana antes del parcial los que deban el trabajo práctico, ¿sí? Y ya le vamos a estar pasando, porque Patricia quedó en estos días mandarme la situación de cada uno por comisión, y de ahí ya les voy a estar comunicando los que estén aprobados, desaprobados y la nota, que eso creo que les falta a ustedes también, o ya la tienen. ¿Ya tienen la nota del No, práctico? No, nos falta, profe. le falta la nota. Sí, diga. No, decía que no, profe. Ah, bien, están con aprobado y desaprobado y hay que poner la nota numérica, pero eso ya lo voy a hacer yo cuando ella me pase todas las cosas de ustedes, y ya lo preparo y se lo pongo a disposición. Pero creo que a nosotros no nos dio la nota, digamos. O sea, no nos dijo ni siquiera si estamos aprobados, creo. Ah, bueno, pero eso, a ver, le dije, o sea, le mostraba el cuestionario cuando han terminado de resolver, o después le decía si estaba aprobado o desaprobado o no. Creo que no. No sé ¿No? si los No, chicos... profe, no mostraba si estaba No, aprobado profe, o no desaprobado. mostraba. No decía ninguna Nada. reclamación. Bien, o sea, no saben Básicamente, todavía. Ah, diga. directamente si aprobabas no te aparecía para recuperar. ¿Cómo? Bueno, Si no sí, aprobaba, o o sea, sea, bueno, que había chicos que le aparecía directamente para recuperar, pero no decía aprobado o desaprobado. no, bueno. Bueno, quédese tranquilo. Bueno, y cuando ella me pase las cosas en estos días, en esta semana, yo ya preparo y veo que pongo las notas, y de ahí hacemos, les informo, y vuelvo a repetir, todas las recuperaciones las vamos a hacer después de las vacaciones. ¿Estamos? No la vamos a hacer antes porque ya no hay tiempo tampoco, ¿sí? Porque ya la semana que viene sería la última semana de clase, también me tienen que decir, este viernes vamos a tener clase. Y el otro viernes que rinden algo, les digo qué fecha es. Sería el viernes, este viernes 2. Ah, y el otro ya no podemos tener porque es 9 de julio.
O sea que nuestra última clase es este viernes con ustedes. ¿Está? Sí, profe. Bien, la otra cosa que les voy a pedir para que yo pueda terminar de evaluar la tarea A, la tarea B y de las actividades que le doy desde la teoría. La tarea B, no recuerden lo siguiente. La tarea B tenían que hacerla en forma grupal, ¿sí? Y tenían que, cada uno del grupo tenía que subir el mismo archivo. Si alguien del grupo no lo ha subido al archivo, por favor hágalo entre hoy y mañana. Pues ya después de eso yo ya cierro para poder, ya no recibo más porque yo ya tengo que terminar de evaluar, ¿sí? Entonces, el que no haya subido el archivo, ¿sí? En el grupo somos 4, por ejemplo. Y de los 4 han subido 3 y hay uno, por ejemplo, que no ha subido el archivo. Bueno, lo lamento y lo siento. El que no ha subido el archivo tendrá 1. ¿Estamos? Tendrá 1, porque ya les he dicho y ustedes ya saben, y la consigna esa del grupo la tienen que respetar, ¿sí? De la tarea A, yo les doy hasta esta noche, alguno que les deba el archivo de la tarea A hasta esta noche. Otra cosa, no pongan archivos con los trabajos, o sea, las respuestas incompletas, ¿sí? De la tarea B, si suben, el grupo tiene que subir el mismo archivo y tiene que estar todas las respuestas a todas las preguntas o consignas que tiene esa tarea. Estamos. La tarea C tiene, que es de la unidad 2, tiene 3 partes. Así que eso tienen hasta el 30 de julio para subirlo. Después ya de esa fecha no, porque yo tengo que evaluarlo. Y tengo que sacar notas de eso. Y después, entonces tienen el tiempo ese necesario para hacer. Y en la clase del viernes, este viernes pasado mañana, o el viernes de esta semana, vamos a hablar sobre el tema de clasificación de empresa, trabajo final integrador. ¿Sí? Hoy vamos a seguir adelantando en los temas de... Uy, F. ¿Quién lo banea? ¿Qué Yo. pasó? Hasta la próxima. Hasta la próxima. Otra anécdota de internet. No, perdón, es un error mío. No. El otro, ya está, ya me habilité, gracias. No, el otro día, la cuestión es muy sencilla y complicada a la vez. Yo pago internet forma de y en el mes de junio, que o sea, he pagado varios meses y se completaba ahora a fines de junio. Y, y resulta que en el mes de junio aumento de 110 pesos. Y el sistema, a los clientes que no tienen pagado el mes, lo tomó como que como falta 110 pesos, no estaba el mes completo, entonces la cortaron. Y hasta que verificaron todo eso, a las 10 menos cuarto, 10 menos 10, recién me conectaron de nuevo, imposible ya. Y se acuerdan que yo les pregunté a qué hora tenían la otra clase. Así que eso fue lo que pasó. Por eso digo que es una anécdota. Bueno, continuemos con lo que habíamos quedado. Cuando uno habla de las organizaciones, como ya lo hemos visto, ¿se acuerda cuando la hemos visto a las organizaciones como un sistema social? Todas las organizaciones son un sistema social. ¿Por qué? Porque ha sido creada en función de las necesidades de las personas. Y esas personas, las personas son un elemento principal, un subsistema principal dentro de las organizaciones. Y habíamos visto que tenía 5 componentes, o 5 partes, si se puede decir, o 5 subsistemas, la organización presentada como un sistema abierto, como un sistema social. ¿Ustedes recuerdan cuál era? ¿Recuerdan eso? ¿Cuál era? Vista la organización como un sistema social. ¿Qué me dicen?
sería un sistema donde interactúan muchas personas o un grupo de personas. Sí, claro, obviamente, pero ¿cómo, qué compone, porque específicamente los apuntes dicen que ahí tiene 5 componentes o 5 partes que son fundamentales de la Lo de organización. competencia, ¿eso? ¿O No, no? competencia no, no sabemos el tema, ¿no? No sabemos el tema. Recuerden, los elementos materiales, los elementos inmateriales, el plantel humano, la dirección y la técnica o la tecnología que se utiliza para producir un bien o un servicio o un producto dentro de la organización. Esos son los 5 componentes de una organización vista como un sistema social. Repito, los medios materiales, es todo lo material que va a necesitar la organización. Y recordemos que organización es tanto, engloba a las empresas y a las instituciones. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Los Sí, los fines de cada uno. ajá, los fines vacíos, o eh, con fines El a que objetivo. se refiere. No, el objetivo de organizaciones, ya vamos a ver, todas las organizaciones tienen, ¿sí? Tanto empresas como instituciones. ¿Cuál es la diferencia? O sea, una es el objetivo, está bien, porque una produce un producto, envía un servicio, lo entrega al mercado y recibe algo a cambio. Y la otra, esa es la empresa. Y la institución entrega un producto, un bien o un servicio, que generalmente es servicio, lo entrega a la sociedad, pero no recibe, o al mercado, pero no recibe, ¿qué cosa? No recibe dinero. Es la finalidad, o sea, es el con fines de lucro o sin fines de lucro. Además del objetivo, es lo que me hace la diferencia, o lo que me plantea, que es lo que me permite distinguir cuando es una empresa a cuando es una institución. Entonces, desde el punto de vista de la organización como sistema social, tiene 5 componentes. Esos 5 componentes, vuelvo a repetir, son los medios materiales, todo lo material que se puedan imaginarse para que la organización pueda producir, repito, el bien, el servicio o el producto. Después tenemos los medios inmateriales, que es todo lo intangible, lo que no se puede tocar, el conocimiento, las ideas, etcétera, etcétera, para que la misma se pueda utilizar esos medios materiales. Además que necesita el plantel humano, es el recurso humano, ¿sí? Y todo eso van a estar, y además la técnica o la tecnología, ¿sí? Para producir justamente ese bien o ese servicio o ese producto. Todo eso tiene que estar coordinado de alguna manera por alguien que es el administrador, o se le llama el administrador o el director, ¿sí? Entonces, él coordina todas esas cuestiones, los medios materiales, los medios inmateriales, la técnica o la tecnología, ¿sí? Y al plantel humano. ¿Justamente para qué? Para acercarse o para cumplimentar el objetivo organizacional o el objetivo, en este caso, de ese sistema social. Entonces, está claro lo que acabo de decir, vista la organización como un sistema social. Surge, vuelvo a repetir, por la necesidad del hombre, la organización ha tenido necesidad de producir bienes y servicios, entonces ha creado las organizaciones o las empresas o instituciones. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Profe. Ok. Si tienen dudas, por favor me preguntan. Ahora, fíjense acá en ese esquema que ustedes estamos compartiendo en la pantalla. Eso se llama esquema general del contexto interno. Contexto interno es todo esto que está acá dentro, o esto es la organización, que puede ser una empresa o puede ser una institución. Y lo de afuera, que es el contexto externo, ¿sí? Esto es una organización ya vista como un sistema abierto. ¿Por qué un sistema abierto? Fíjese en las flechas.
Hay entradas y salidas, es la interacción que da la organización, el sistema organización con el entorno. Nosotros ya sabemos que el entorno, ¿sí?, lo va a influenciar al sistema a través de las entradas, ¿sí? Fíjense en todas las flechas estas, es las entradas. Y el sistema lo va a interaccionar con el contexto a través de ¿qué parámetro? El parámetro de salida, ¿sí? Parámetros de salida. Bien, cuando nosotros vemos esto, a partir de verla la organización como un sistema social, aparecen estas cosas que están acá afuera, ¿sí?, en el contexto externo, que son factores, ¿sí? Cuando ustedes lean el material de clase, ahí lo van a encontrar. La primera parte habla de factores, el factor de producción, los factores técnicos, etc. Y después, a través del tiempo, esos factores se han ido agregando ciencias de la administración, otras ciencias sociales. Además, hay una influencia del hombre como parte de los sistemas sociales. También ha tenido que, digamos, aquí en esta cuestión ha intervenido esta cuestión social básica, donde los derechos míos terminan donde comienzan los derechos del otro. Entonces, todo esto, ¿sí?, visto desde desde la teoría general de los sistemas, ha nacido esto que está acá, o sea, potenciado, o sea, clarificado, si se quiere, este contexto externo, que tiene que ver con lo que nosotros también ya conocemos, que es el macrosistema. Y el macrosistema que hemos dicho es un sistema más grande que lo contiene a nuestro sistema, que en este caso es el sistema organización. Entonces, ese macrosistema está compuesto por estos sistemas. Fíjense, el gobierno, con sus leyes y sus reglamentos, está influenciándolo al sistema de organización. ¿Qué cosa? Leyes y reglamentos, por ejemplo, el pago de impuestos, la cuestión de cómo se deben vender los productos, cómo se debe, o sea, qué hay que cumplimentar, la cuestión de cómo se va a fabricar, por qué aparece acá la disposición de residuos en el contexto nacional, porque va a depender del fin organizacional, o sea, cuál es el producto, el bien o el servicio que está generando y que además tiene residuos. Entonces, por ejemplo, si es un ingenio utiliza, por ejemplo, agua para las calderas, ¿sí? Esa agua no puede ser, después que ha sido utilizada en la caldera, como es un agua contaminada, no se la puede tirar directamente a un río, a una acequia, ¿sí? Entonces tiene que ser tratada, tiene que ser eliminados los contaminantes recién para hacer ese vuelco. Ese es uno de los ejemplos que le puedo dar, pero hay muchísimos más. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno a través de las leyes y reglamentos? Nos está diciendo cómo nos vamos a comportar cada una de las personas dentro de este sistema organización. Además, le está diciendo a la organización, al sistema organización, cómo se debe comportar, ¿sí? Recuerden ustedes, la teoría general de los sistemas va desde dónde? Desde la matemática, es modelo entre las matemáticas puras y las ciencias que estudia qué cosa, los modelos del comportamiento. ¿Sí? Entonces, aquí el gobierno tiene su influencia a través de las leyes y reglamentos. Hay tendencias, hay información sobre condiciones económicas, condiciones políticas, las tendencias sociales. ¿Sí? En la cuestión de técnica me va a aportar ese factor técnico o la técnica de nuevos materiales y procesos. Además, tengo el mercado potencial. El mercado potencial, ahí, ¿por qué es importante? Porque ahí yo tengo, por un lado, a los clientes, a los cuales yo entrego el producto, el bien o el servicio, y estaré recibiendo, en el caso de las organizaciones, empresas, voy a estar recibiendo. Y además, los tengo a los competidores, que son las otras empresas que venden el mismo producto que yo. Y si yo, por ejemplo, fabrico aguas de bebida, que son las gaseosas, entonces en ese mercado potencial van a estar también las otras empresas que fabrican aguas de bebida. Lo mismo podemos decir, por ejemplo, de la
fábricas de calzado, ¿sí? De las empresas que fabrican calzado, las que fabrican telas, las que fabrican, o los ingenios, ¿sí? Entonces, en ese mercado potencial siempre voy a tener clientes y competidores. Y fíjense acá, y obviamente que vamos a tener los proveedores de los insumos de producción que el sistema de organización va a necesitar. Toda esta flecha, y fíjense acá el cliente es una entrada para este sistema, organización, y ¿cuál es la entrada del cliente? Es el pedido. Y el pedido, o el cliente, al recibir el pedido, tiene que pagar. Y también es otra entrada, ¿sí? El pago del cliente pasa a ser una cobranza en este subsistema que es de finanzas. La otra cosa que hay que tener en cuenta es que todas estas líneas con flecha, tanto del contexto externo como del interno, me están representando un circuito de información ascendente y descendente. Descendente porque viene desde arriba hacia abajo, y ascendente porque va desde los niveles inferiores hacia los niveles superiores de este sistema. Y también aquí tienen la interrelación de los distintos subsistemas o procesos que tiene este sistema de organización. Es decir, cuando le aplicamos la metodología sistémica a una organización, que de por sí es un sistema social, vemos, obviamente es un sistema abierto, y además queda constituido por estos subsistemas o procesos. Entonces, ese circuito de información que se da ascendente y descendente, ¿por qué existe o por qué lo tenemos en cuenta nosotros cuando vemos este modelo de la organización como un sistema abierto? Porque las personas que están en estos subsistemas o procesos, ¿sí? Tienen que hacer todo, y en la alta gerencia, la dirección, ¿sí? Generalmente son los niveles superiores, la alta gerencia, tienen que hacer toma de decisiones. Hay que hacer toma de decisiones. ¿Qué es una toma de decisión? Frente a una situación problemática, tengo que ver cómo resuelvo, cuál es la solución, cuáles son los medios. Ahí tengo que utilizar medios inmateriales más medios materiales, ¿sí? Para poder resolver esa cuestión. Y cada persona pasa a ser un centro de toma de decisión. El mayor centro de toma de decisión lo voy a tener acá en los niveles altos o en la alta gerencia de la organización. Por eso se explica que aparece el sistema de información gerencial. Antes de la aparición de los sistemas de información, en las organizaciones siempre se realizó la toma de decisión. La toma de decisión, el insumo principal es la información. Pero ¿cómo debe ser esa información? Ya algo hablamos de ese tema cuando vimos en la unidad 1 la información y la entropía. ¿Recuerdan ustedes? Y aparte Berta Lanfi, cuando ustedes trabajaron en la tarea B, tenían que volverlo a repasar al tema y ver cuál es la relación que tienen entre la información y la entropía, siendo que la entropía es una tendencia al sistema de por sí, tiene una tendencia natural al desgaste. ¿Y con qué se mide esa tendencia? Se la mide con información, y la información tiene que ser lo más certera posible. O sea, no tiene que tener incertidumbre. Por eso aparecen, por ejemplo, acuérdense, en el sistema binario, entre otros. Entonces, cuando voy a hacer toma de decisiones dentro de la organización, cualquiera sea la persona que tiene que hacer toma de decisión, la información que maneje para hacer la toma de decisión tiene que ser lo más certera posible. Entonces, con la aparición de los sistemas de información o con el modelo sistémico o el modelo de sistemas abiertos, aparecen los sistemas de información. El sistema de información es el que va a entregar información, va a procesar datos y va a entregar información. El resultado de la información para la toma de decisión. Y se pone acá, fíjese, como una forma de mostrar ese circuito de información ascendente y descendente que tiene la organización en torno a los sistemas de información. Pero no es que haya un solo sistema de información,
Existen muchos sistemas de información y de distinto tipo en la organización. Nosotros los representamos por ahora así, de esa manera. Y todas las flechas esas de entrada y salida, o sea, todas estas flechas que tienen aquí, les muestra el circuito de información. Y fíjense, en cada uno de estos rectángulos, vuelvo a repetir, es un subsistema o proceso. Aquí, por ejemplo, producción, se hacen operaciones, hay un flujo de material. Todo esto es lo que ingresa, recursos humanos, material, energía e información de proveedores, ¿sí? Y va a salir, ¿qué va a salir? Productos, servicios y residuos, ¿sí? En el flujo de material, en la parte de finanzas. Y fíjense acá cómo participa el sistema de información que provee las políticas de operaciones, cómo se van a hacer las cosas, ¿sí? Y el subsistema de producción da lo que se llama la performance, viene a ser como los resultados, es la medición de los resultados. ¿Se acuerdan que cuando nosotros hemos visto los ejercicios de metodología sistémica que ustedes aplicaron, por ejemplo, los que tienen en el material de clase, habla del objetivo de análisis y el objetivo del sistema que habla sobre la productividad laboral? Bueno, esa es una performance, es un índice para medir, ¿está? Y después, cuando han visto en el trabajo práctico, cuando vieron el sistema de información del hotel y el sistema de información de la municipalidad, creo que era el otro, ustedes ahí han visto también cuáles eran esos subsistemas. Pero también en el objetivo de análisis y el objetivo del sistema trabajaban con el tema de la productividad. No es solamente, lo que quiero que les quede claro, que no es solamente se mide productividad, hay un montón de otros indicadores, digamos, que uno tiene en cuenta para cuando tiene que hacer un objetivo de análisis, porque va a depender del pedido del cliente en realidad, y objetivos del sistema. Y está muy ligado los dos objetivos a los objetivos, que tiene varios, la organización, que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Está claro eso que acabo de decir? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Seguro, ¿no? Entonces, en este modelo, tengan en cuenta, acá cuando hablamos sistemas de información gerencial, el sistema de información es porque hay que hacer toma de decisiones, no tengo un solo sistema, tengo varios. Lo que se intenta siempre en las organizaciones es hacer que todos los sistemas de información que yo tengo a lo largo y a lo ancho de la organización sean unidos en un solo sistema de información. Y que se hace la integración de los sistemas de información o el sistema de información integral, porque une los distintos sistemas para que sean los proveedores de esa información para la toma de decisión. Vuelvo a repetir, todos estos recuadros que tengo aquí son los subsistemas o procesos que participan en la organización. Y todas estas flechas que van y que vienen, entradas y salidas, y la interrelación que hay, se hace a partir de, recuerden ustedes, en el paso 3 de la metodología sistémica. ¿Se acuerdan cuando describíamos cada uno de los subsistemas? Terminábamos haciendo el diagrama de bloque. Si tenía 3 subsistemas o tres procesos, teníamos 3 diagramas de bloque. Ahora la cuestión era ver cuál es el sistema que le va a dar, y el subsistema que le va a dar inicio al sistema, o el proceso que le va a dar inicio al sistema. Entonces, ¿qué hacíamos? La interrelación de las variables de las entradas y las salidas. Y era lo que me decía, es esto, estas flechas, ¿sí? Cómo se unen cada uno de los subsistemas. Y ahí lo tienen al modelo. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa? Y fíjense, por ejemplo, finanzas recibe las cobranzas, que es el pago que hace el cliente, además paga los impuestos y tiene gastos de operación, porque le tienen que pagar los proveedores. Porque
necesita todo esto para poder funcionar. Y fíjense en esa interrelación, nunca se olviden esto que tienen acá, esta interrelación de estos sistemas que están en el macrosistema, valga la redundancia, que tienen una influencia directa hacia el sistema organización. Cuando uno lo ve desde el punto de vista de las estrategias, este contexto se transforma en lugar de llamarle macrosistema, se le llama el microcontexto, es el microcontexto. Esto podríamos decir en términos generales que está todo lo que se deja o que no se analiza, recuerden ustedes que está en el macrocontexto. Sí que es ese, o el macrosistema, ese sistema más grande que lo contiene a nuestro sistema. Cuando uno achica la mirada sobre el sistema organización y uno ve alrededor cuáles son, qué cosas lo van a influenciar o qué sistema me lo van a influenciar a mi sistema bajo análisis, son todo esto que tenemos acá. Y eso se denomina el microcontexto o el contexto directo también se llama. Y recuerden el caso del ejemplo que le daba del kiosco en la unidad 1. Cuando estudian de la unidad 1 el tema de los parámetros y vean el caso del kiosco. Bueno, ahí también les explico cómo es esa interrelación que tiene el sistema bajo análisis con un microcontexto o microsistema, depende de la bibliografía, pero en realidad es el microcontexto y el macrocontexto. ¿Sí? Cuando uno le dice micro es porque está muy cercano y la influencia que uno tiene es mayor. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Todo esto que yo les estoy diciendo está en los apuntes para que ustedes hagan la lectura. Bien, eso ya hablamos. Y las interacciones de la organización con su contexto, bueno, esto es lo del macrosistema. Y aquí viene una cuestión, ahora vamos a empezar a ahondar ya lo que son las organizaciones. O sea, ya sabemos nosotros que la organización, ahí la podemos ver desde un modelo de sistema social, porque es un sistema social, sí o sí lo es, y además la vemos también como el modelo del sistema abierto, porque ya hemos visto, están los clientes, están los proveedores, está el gobierno, la tecnología, la sociedad con sus tendencias, ¿sí? Está la política, la economía. Disculpen un segundo. Bueno, tráemelo al bench. Tráemelo al bench, déjamelo acá. Disculpen. Entonces, así es la cuestión de la organización. Eso tiene que quedar claro. Cada organización que nosotros vemos ya la miramos como un sistema. ¿Cómo es el sistema? Principalmente, como decir, sistema abierto. Pero también hay que recordar siempre que es un sistema social. Y como todas las cosas, hay que ver la definición. Vení, Benji, vení, quédate conmigo. Bien, entonces veamos las definiciones de organización. Y las definiciones de organización, si uno empieza a buscar y comparar en la bibliografía, todas tienen el enfoque sistémico o el modelo de sistema abierto. Y ahí tenemos una de las definiciones, la de Kuhn. El libro ese lo tienen en el aula de Classroom de Google. Y fíjense en cómo la define a la organización. Como agrupar, dice, las actividades necesarias para alcanzar ciertos objetivos. Y asignar a cada grupo un administrador con autoridad necesaria justamente para supervisar y coordinar, dice, tanto en el sentido horizontal, o sea, en el mismo nivel, como vertical, es decir, hacia arriba. ¿Está? Agrupar las actividades necesarias. Recuerden ustedes que los subsistemas o procesos es un conjunto de actividades y cada actividad dentro tiene, obviamente, valga la redundancia, un conjunto de tareas. Y recuerden ustedes que para cada una de esas actividades, cada proceso fundamentalmente, le establecíamos qué cosa. ¿Qué establecíamos para cada uno de esos procesos?
Un ¿Recuerda? objetivo. Pero el objetivo ese, ¿cómo lo llamábamos? Es un objetivo, pero más que un objetivo, Misión. ¿cómo se llama? ¿Mm? Una misión. Exactamente, ¿cuál es la misión del proceso? Es decir, ¿cuál es su tarea básica? ¿Qué hace? ¿Está? Ese proceso. Recuerden siempre que el proceso es un subsistema, ¿sí? Entonces, aquí volviendo a la definición de Kuhn, ¿sí? Agrupar las actividades necesarias para alcanzar ciertos objetivos. Es decir, se va a agrupar, van a ser subsistemas o procesos, ¿para qué? Para alcanzar el objetivo. Ciertos objetivos son el producto, el bien o el servicio que fabrica esa organización. Y a cada grupo de actividades, ¿sí? Se le asigna un recurso humano que es el que se denomina el administrador, con una autoridad necesaria, dice, para supervisarlo y coordinar la tarea. Y después aparece, ahí les he puesto, está en el material, la definición de Laudon y Laudon. Fíjense en cómo la define. Hay dos definiciones que nos da Laudon y Laudon. Laudon y Laudon es una de las bibliografías que vamos a utilizar para este capítulo y para el capítulo 3. Y él da dos definiciones. La definición técnica y una definición desde lo conductual. Porque tiene en cuenta a quién está mirando específicamente al usuario de los sistemas de información. Es decir, todas las personas que trabajan en la organización se transforman en usuarios, obviamente, de esos sistemas de información. Entonces, él parte de una definición técnica, fíjese en lo que dice. Suerte. Dice, es una estructura social formal. ¿Qué significa cuando dice estructura social formal? Estructura organizacional se refiere a cómo las personas se relacionan dentro de la actividad laboral, o sea, dentro de ese sistema. Y se conforma esa estructura por la interrelación, ¿se acuerdan? La interrelación de persona a persona o de persona a grupo. Y acá hay una relación, una interrelación, digamos, enfocada también al puesto de trabajo, porque la estructura está conformada por el puesto de trabajo y por la persona, y a partir del puesto de trabajo y la persona, hacia los otros puestos de trabajo y hacia las otras personas que ocupan esos puestos de trabajo. ¿Se entiende eso? Sí. Bien, y social, porque nosotros ya sabemos que la organización es un sistema social, ¿sí? Y formal, porque es el quién depende de quién, qué puesto de trabajo depende de qué puesto de trabajo, y la interrelación esa que se da, ya no es, o sea, es de persona a persona, por ejemplo, de persona a grupo, pero es de quién manda a quién recibe las órdenes de trabajo y quién las imparte las órdenes de trabajo. A eso se refiere. Y dice estable, porque eso no se cambia. Hay un periodo muy largo de tiempo que eso no se cambia. Eso es así. ¿Quién depende de quién? ¿Quién manda y quién recibe las órdenes de trabajo y quién las ejecuta? Eso no se cambia. Dice que toma recursos del entorno. Recuerden las entradas, o sea, las cosas que va tomando el sistema de organización del entorno y qué hace. La función proceso, donde tenemos todos los procesos, eso que hemos visto en ese contexto interno, y qué hace, los procesa. ¿Los procesa para qué? Para producir un bien, un servicio. ¿Sí? Y obviamente lo va a entregar esos productos, bienes y servicios a la sociedad. Y en la sociedad, ¿quiénes están? Los clientes. El mercado potencial, tengo los clientes. Es decir, es la manera, fíjese, en que la empresa combina capital, trabajo y tecnología. Cuando uno habla de capital y trabajo, estamos hablando de factores del capital y los factores del trabajo. Y el factor de tecnología, que es fundamental también. Capital, trabajo y tecnología. ¿Sí? Factor del capital, factor del trabajo y la tecnología, la técnica, el factor técnico. Fíjense, es el capital y la fuerza del trabajo, que es lo que toma del entorno en función de la producción. Es decir, cómo se organiza cuando toma ese capital y esa fuerza de trabajo, cómo va a hacer para producir.
El producto, el bien o el servicio. Es el corazón, o sea, es el sistema en sí, función de producción. Y el consumo que hace del entorno es a cambio de lo que suministra el entorno. El consumo son las entradas, las cosas que toma la organización del entorno y a cambio de lo que va a suministrarle al entorno, que es a dónde, a los mercados, donde están los clientes. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Y ahora vamos a ver la definición conductual. Fíjese en lo que establece. Conjunto de derechos, privilegios, obligaciones y responsabilidades que con el tiempo, dice, llegan a un equilibrio delicado a través de los conflictos y la resolución de los mismos. Conjunto de derechos que tienen las personas. Por eso aparece, cuando yo les decía hace rato, que de los factores del contexto, es decir, y desde el punto de vista social y donde interviene el Estado, es decir, mis derechos terminan donde comienza el derecho del otro. Por eso habla de conjunto de derechos, habla de privilegios. En una organización, o sea, un jefe, ¿sí? Obviamente que va a tener un mayor privilegio a un operario, pero no por eso uno es menos que el otro como persona, sino está hablando de los puestos de trabajo por las responsabilidades y las obligaciones. Y fíjense en que también habla, acuérdense de lo que veíamos en la interacción del hombre con esto, con los sistemas sociales, que aparecía la frustración y la satisfacción, y eran un devenir del hombre en la búsqueda esa de la satisfacción humana, más que buscar, digamos, la frustración. Pero acá, fíjense en que está hablando de llegar a un equilibrio delicado entre, a través de los conflictos y la resolución de los mismos. Siempre donde está el ser humano hay conflictos. El tema es poder, como dice Laudon y Laudon, poder llegar a resolver esos conflictos buscando ese equilibrio delicado. Y es muy, digamos, está muy bien utilizado el término equilibrio delicado. ¿Por qué? Porque se trata de seres humanos, se trata de personas, se trata de ustedes, de mí, ¿sí? Cómo eso se va resolviendo, esa cuestión de conflicto, ¿sí? ¿Qué es lo que me quiere decir con todo esto? Ahí, ¿qué va a hacer? La definición conductual va a describir el interior de la empresa, va a destacar las relaciones de grupo, los valores que se tienen, ¿sí? Los valores tienen que ver con la cuestión moral y con la cuestión ética de cada uno de los miembros de la organización, que en su conjunto le va a entregar esos valores o va a aportar esos valores a la organización. Y obviamente la estructura, que es la relación que hay entre las distintas personas que están en una organización y cómo las organizo, si ustedes quieren, por los puestos de trabajo. En esta definición conductual también se tiene en cuenta, cuando habla de derechos, obligaciones, privilegios, considera los hábitos de trabajo no formales. ¿Qué significa un hábito de trabajo no formal? Por ejemplo, esto que estamos haciendo ahora, estamos en un hábito de trabajo, si se quiere, tanto de la parte de ustedes como mía, un trabajo no formal, porque podemos decir, tanto ustedes como yo, no, el horario de clase es el día viernes de 8 a 10 de la mañana. Ese es nuestro horario formal. Pero debido a una situación X, entonces, ¿qué hacemos? Pues buscamos un lugar y acomodamos y hacemos en otro momento el mismo trabajo que lo deberíamos haber hecho el día viernes. O, por ejemplo, a la empresa Google, él dice, y esto lo deben haber leído ustedes también, porque, digamos, es una noticia ampliamente difundida y leída. Ellos trabajan con las personas que trabajan para ellos son muy flexibles en la cuestión de los horarios de trabajo. Es decir, porque ahí no ellos van al siguiente concepto, porque no todas las personas producimos lo mismo, por ejemplo, en horas de la mañana que en la hora de la siesta o en la hora de la noche.
Hay personas que duermen todo el día. ¿Por qué? Porque a la noche producen a veces el doble de lo que lo hacen durante el día. Y hay otras personas, por ejemplo, que son altamente productivas en las horas de la mañana, en las primeras horas de la mañana. Y después ya producen, pero normal. Entonces, ¿qué es lo que hace Google en esos casos? Ellos deja que los empleados establezcan su horario de trabajo. Que puede ser mañana, tarde, noche, pero mientras se haga el trabajo. Disculpe. Ahora anda. Es tremendo este perro. Perdón. ¿Se entiende eso? Bueno, sigo. Sí, Los profe. acuerdos, bien, los acuerdos con los subordinados y superiores no es escrito. ¿Sí? Porque dice acuerdos con subordinados, o sea, desde un puesto de trabajo con la gente que tengo a cargo y con los superiores, pero no escrito. ¿Por qué? Porque está hablando de esto, el equilibrio delicado a través de los conflictos y la resolución del mismo. Y se tienen en cuenta esto, los derechos, los privilegios, las obligaciones y las responsabilidades. Permite apreciar cómo afecta la tecnología cuando, imagínense, los sistemas de información es tecnología pura que ingresa a la organización, además de otra tecnología específica para los procesos de producción. Pero permite apreciar esta definición, dice Loudon y Loudon, cómo afecta la tecnología que está en el contexto externo, en ese micro contexto, al funcionamiento interno de la organización. Porque si me falla algo en los sistemas, recuerden ustedes que cada puesto de trabajo se hace toma de decisión. Si no tengo la información correcta, va a ser muy deficiente esa toma de decisión. Entonces, pero para eso necesito tener tecnología, que son los sistemas de información. Y me va a ir mostrando ese funcionamiento que tiene la organización. ¿Se entiende eso de la definición de lo que es una organización? Lo tienen que leer, lo tienen que estudiarlo después ustedes, ya tienen que hacer sus propios aprendizajes ahí. ¿Sí? Bueno, continuamos ahora. Esas organizaciones tienen elementos, o sea, no le voy a llamar elementos, le voy a llamar componentes. ¿Por qué no elementos? Para que no se confunda con que es un subsistema. ¿Sí? Son componentes que tienen todas las organizaciones, cualquiera sea, ya sea una empresa o una institución. Tenemos el primer componente común, son los objetivos, ¿sí? Y no es objetivo. Hasta ahora teníamos la sensación de como que la organización tenía un solo objetivo, porque nosotros decíamos, el sistema organización, de por sí el sistema tiene su objetivo. Y cuando nosotros lo analizábamos, aplicábamos la metodología sistémica, también establecíamos ese objetivo del sistema. Y fíjense en aquí, la organización, por lo tanto, va a tener un objetivo, pero no solamente de un tipo. Hay objetivos primarios, hay objetivos secundarios, generales o globales, específicos, organizacional, y también aparece el objetivo personal de cada uno de los miembros que está dentro de esa organización y obviamente que la apoya a esa organización, por eso trabaja ahí, etcétera, etcétera. Aquí la cuestión es que tenemos que tener en cuenta cada uno de estos objetivos. Por ejemplo, un objetivo específico es específico de un ámbito, de un procedimiento. Nosotros sabemos, el procedimiento viene del proceso. O sea, de cada uno de los subsistemas va a tener un objetivo. Y desde el modelo de organización como sistema abierto, ese subsistema va a tener un objetivo específico. Y ese objetivo específico ha venido dado también por qué cosa, por la misión, no se olviden, ¿no? Que le establecíamos a ese proceso. Y se llama procedimiento porque al proceso le hemos indicado, ¿qué le hemos indicado en este caso? Le damos o le indicamos, le asignamos o le coordinamos, si ustedes quieren, el recurso humano. Cuando yo al proceso le pongo el recurso humano, entonces, ¿qué pasa ahí?
se me transformó en un procedimiento. ¿Sí? Ese es un tipo de objetivo que vamos a encontrar en las organizaciones, que es el objetivo específico. En los objetivos generales o globales se refiere a los fines específicos de cada organización, es decir, tiene que ver con el producto, el bien o el servicio que produce. A ver, el ingenio produce azúcar y produce alcohol. Coca-Cola produce aguas de bebida, que son las gaseosas, jugos, etcétera, etcétera. Hay una diferencia entre lo que es una meta y un objetivo. La meta tienden a ser abstractas. Es como decir tener una idea o expresar una idea, es una cosa abstracta la meta. El objetivo es concreto. Yo les digo a ustedes, ¿cuál es una meta de ustedes? Es aprobar aprobar las materias de primer año. ¿Cuál sería el objetivo concreto que tienen ustedes? Las metas son, la meta de ustedes del cursado del primer año es aprobar todas las materias del primer año de la carrera. ¿Sí o no? Sí. Sí. Bien. ¿Y cuál va a ser el objetivo concreto? Porque fíjense en lo que dice acá, las metas no las puedo medir, pero los objetivos sí. Objetivos puedo medir, y no nos olvidemos parámetros de retroalimentación en los sistemas. Entonces, ¿y cuál va a ser el objetivo concreto en el caso este de la meta que ustedes tienen de aprobar todas las materias de primer año de la carrera? Recibirse y obtener el título universitario. Esa es la meta. Eso tiene que ver todo con la meta. El objetivo concreto. Fíjese lo que estoy diciendo. Los objetivos los puedo medir. Es más, los debo medir. Tengo que medirlo. El objetivo se transforma en un indicador, pero lo tengo que medir. Por ejemplo, vuelvo al siguiente. Escuchen. La meta del cursado de primer año de ustedes, casi seguro, va a ser aprobar todas las materias de primer año. Esa es la meta, aprobar todas las materias de primer año. ¿Cuántas materias tienen en primer año? Son 9 en total, profe. 9 materias, bien. 9 materias, bien. Esa es la meta, aprobar 9 materias, ¿sí? Hasta febrero del 2022. Hasta ahí tienen que aprobar las 9 materias. ¿Y cuál sería el objetivo concreto? O sea, la meta todavía no la puedo medir. Entonces, Sería aprobar las 9 materias. Pero ¿cómo la va a aprobar? Porque el objetivo, como usted lo tiene que medir, tiene que ser algo con que usted pueda efectuarlo, realizarlo. Y sería aprobando los parciales. Exactamente, el objetivo concreto para poder cumplimentar esa meta es aprobar los parciales de cada una de las materias. ¿Entiende cómo se va a contar? Y una vez que ustedes han llegado a febrero del 2022 y aprobaron las 9 materias, entonces ¿eso qué pasa a ser ya? Es un objetivo cumplido, ¿sí? Y la meta de aprobar las 9 materias ya fue. ¿Entiende cómo es la cuestión? Siempre la meta es tiende a ser abstracta. Es una cosa ¿Profe? que... Sí, diga. Y podríamos darle otro punto de vista que sería que la meta sea recibirse y el objetivo sea aprobar dependiendo del año que estemos. Sí, perfectamente. ¿Sí? Ah, ok. La meta puede decir recibirme de ingeniero en sistema. Y el objetivo es aprobar los parciales de cada materia. Sí, señor. ¿Está? Y la otra cosa que tienen que tener en cuenta en esos objetivos, que hay distintos tipos de objetivos. Ya hemos visto un objetivo general o global que tiene que ver con el producto, el bien o el servicio que produce esa organización. Y fíjese en el objetivo organizacional. ¿Qué les dice ahí? Pueden originarse en el conjunto de sus miembros o en una minoría. Tendrá validez en la medida en que produzcan decisiones que la
que las actividades de la organización se ajusten a él y en cuanto la actuación de la organización sea compatible con aquel. A ver, un ejemplo de un objetivo organizacional. Por ejemplo, hay un grupo de, digamos que hay un grupo de trabajadores o de empleados de la organización que como cantan, les gusta el canto y tienen cualidades para el canto, crearon un coro, ¿sí? Crearon un coro. Entonces, cuando van a cantar, van con el nombre de la organización. Entonces, ahí se origina un objetivo organizacional porque ellos van a cantar, pero no van a cantar en nombre propio, sino llevan el nombre de la organización. Eso es un objetivo organizacional. Ustedes tienen que poder diferenciarlo uno de otros. Y fíjense en que aparece el objetivo personal. El objetivo personal es lo que cada uno de nosotros desea. Acuérdense de la satisfacción y de la frustración. Entonces, ¿qué hacemos? En función de ese objetivo personal, vamos a tener más satisfacción o vamos a ver satisfecho nuestro objetivo personal en esa organización. ¿Y por qué la empresa lo tiene incorporado a ese objetivo personal junto con todos los otros objetivos que tiene? Porque justamente tiene que poder lograr la satisfacción del recurso humano. Así como logramos la satisfacción del cliente dándole un buen producto con buena calidad al menor precio posible del mercado, pues mi recurso humano también tiene que estar satisfecho en la organización, cualquiera sea, ¿no? Cualquiera sea. Emma, yo puedo tener una tienda de ropa, pero mi recurso humano tiene que, es como buscar un equilibrio, por eso habla del equilibrio delicado, Laudon y Laudon, entre los objetivos estos que son, digamos, que tiene la organización, incluido el objetivo personal. Buscar ese equilibrio delicado entre todos. Bien, aquí ustedes tienen materia de clase y tienen ejemplos de objetivos. Le he buscado la mayor cantidad de objetivos que pueda haber para que les quede, digamos, para que cuando ustedes lo estudien, lo tengan ahí y lo puedan, ¿cómo se llama? Les quede claro. Y fíjense, miren todo lo que es en ejemplo de objetivos personales. Todos estos son objetivos personales. Y ya no he puesto más, fíjense porque llegó hasta aquí. Podría haberse, seguir colocando más objetivos personales. Digamos, ¿cuál es el objetivo de esto? Justamente ponerle ejemplo para que ustedes puedan identificar que es un objetivo general de un específico, los objetivos personales, ¿sí? Y eso es lo que tenemos, sí, los objetivos personales. Y la cuestión es que además les sirva a ustedes cuando se deba hacer el análisis de un sistema. Como objetivo de análisis, bueno, siempre va a depender, vuelvo a repetir, del cliente, de lo que nos pida, o del usuario, más que del cliente es el usuario para nosotros. Y además, como objetivo del sistema. Ahí tienen como para que ustedes como darle otra apertura que no solamente el objetivo de análisis, el objetivo del sistema tienen que ver con el indicador de productividad. No, hay muchos más. ¿Se entiende eso? Hola. Sí, profe, se entiende. Bien. Ahora, otro elemento común, bien, otro elemento común en las organizaciones es la visión, que es la proyección al futuro de cómo va a ser esa organización. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes se proyectaron hacia el futuro antes de inscribirse en la carrera? ¿Tienen su visión hecha? Yo personalmente, profe, sí. Bien. Yo también, profe. Claro, todos de alguna manera proyectaron esa visión. Y esa visión es ese camino a futuro que ustedes se ven dentro de 5 años, 6 años ya recibidos como ingenieros en sistemas.
esa visión, esa mirada que uno hace hacia el futuro, dice la bibliografía, que permite proveer, o sea, que provee el camino que hay que seguir. Por ejemplo, cursar las materias del primer año, aprobarlas las materias, ¿sí? Y así sucesivamente. Generar entusiasmo, generar confianza, ofrecer criterios claros para el éxito, porque acá el éxito, ¿qué va a ser el éxito de ustedes? Que entre 5 y 6 años ustedes ya están recibidos de ingenieros en sistemas. ¿Está? Entonces, la visión hace lo mismo en una organización. La cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta es cómo es la estructura de la visión. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta cuando yo deba el día de mañana, o el día de mañana, puede ser mañana mismo, como ingenieros en sistemas de información, uno siempre va a participar en grupos de trabajo de la alta dirección, donde haya que participar en la formulación o en la revisión, por ejemplo, de estas cuestiones, de estos componentes comunes en la organización, como es en el caso de la visión. O sea, si ustedes tienen, yo tengo que escribir, el día a mí me contratan, me dice, bueno, venga, vamos a revisar, usted va a estar en el equipo de trabajo y hay que revisar la visión. Porque la visión no es que se escribe hoy y se deja permanentemente durante 20 años, no. O sea, eso se revisa cada un periodo determinado de tiempo. Bien, ¿cómo se escribe eso? ¿Cómo voy a empezar a redactarse? Una forma de decir, la visión en su estructura tiene que responder a preguntas que se va a estar haciendo la organización en el futuro. ¿Para quién? Que van a ser los futuros clientes. ¿Para qué? Es decir, el fin último. El cómo se va a hacer eso. Mecanismos y recursos. Es la técnica y los recursos, ¿sí? Que voy a necesitar o va a necesitar la organización para hacer el qué va a estar haciendo. El dónde. El dónde tiene que ver con los mercados futuros. El cuándo. El cuándo, es decir, durante un periodo de tiempo. Los atributos del proceso. Los atributos del proceso tienen que ver justamente con el proceso productivo, todo el proceso que se hace dentro de la organización, de carácter cuantitativo y cualitativo. Cuantitativo de cantidad y cualitativo de calidad. Valores humanos, la fuerza interna de la organización. Y el último ítem dice comunicación. Debe estar plasmada en un solo párrafo. Debe ser clara y de fácil comunicación. Y en no más de 5 minutos. O sea, una persona lee la visión y la entiende perfectamente en 5 minutos, cuando mucho. Pero entonces hay que respetar la estructura que tiene. Y en la comunicación, que es un solo párrafo. Fíjense en acá, le he puesto como ejemplo de Sancor la visión que tiene. Eso es cómo se ve Sancor hacia el futuro. Quiere ser el líder en el sector lácteo nacional, con fuerte proyección internacional, basado en principios cooperativos y a través de productos innovadores que contribuyan a la nutrición de los consumidores. ¿Y quién consideran ustedes que es el líder en el sector lácteo nacional? ¿Qué marca será? Porque la Sancor no es, ¿no? ¿Qué me Pues, dice? la Serenísima. La Serenísima. ¿Quién está liderando a donde quiere llegar Sancor? ¿Cómo se ve Sancor a futuro? En este momento, ¿quién es la líder? ¿Quién es el líder? Es la Serenísima. La Serenísima. Claro. Y Sancor, mira la visión que tiene. La visión, si bien digo. Bien, acompañada con esa visión, o sea, con esa cuestión de futuro, aparece la misión. La misión ya lo hemos dicho, porque nosotros la venimos trabajando de la unidad 1, que es la tarea básica o la función básica, ¿sí? Que se le ha asociado en este caso es a la organización. Por ejemplo, acá tenemos la misión de Sancor. Agregar valor a la leche para beneficio de los asociados. Es la tarea básica, o sea, refleja lo que se hace o qué hace la empresa. Es esa tarea básica elemental, como le poníamos al proceso la misión.
que es qué es lo que hace la tarea básica. Y acá, ahí Sancor dice que le agrega valor a la leche. ¿Cuál es el valor que le agrega? O sea, el tambo sale la leche, pasa a la empresa láctea, ¿sí? Y Sancor, como empresa láctea, la prepara esa leche para que nosotros la podamos comprar y consumir. Y le pondrá, qué sé yo, vitamina, no sé, leche larga vida, leche en polvo. Todas esas cosas le van agregando valor a la leche. Y dice para beneficio de los asociados. ¿Y por qué le llama asociado a los clientes? Porque ahí en asociado toma clientes y toma proveedores. Imagínense, en el caso de una empresa láctea, sus proveedores fundamentales, ¿quiénes son? Los tambos que le proveen la leche. ¿Y lo asocia con quién? Por eso dice asociado, lo asocia con los clientes. ¿Sí? Otra cosa que hay que tener en cuenta sobre la misión. La misión puede ser de enfoque o de valor. De enfoque responde a las preguntas, el qué, a quién y el para qué. Y de valor va a responder del cómo. ¿Sí? Entonces, esa misión de Sancor es de enfoque o de valor. De enfoque tiene que responder a preguntas, ese enunciado de la misión, el qué, a quién y el para qué. Y de valor el cómo. ¿Cuál consideran ustedes que es? ¿Podría repetir, profe? ¿Sería cómo y para qué? El ¿Cuál de cómo, las dos? el qué, el cómo, o sea, cuando es una misión, o una misión del tipo de valor, se responde a la pregunta del cómo. Es decir, cuál es el valor que se le brinda al cliente para generarle una percepción positiva de la organización. Responde a la pregunta de cómo. El cómo es cuáles son los medios, los roles o los atributos que le pongo a disposición, ¿sí? Al cliente para que tenga una percepción positiva de la organización. Y de enfoque es cuando uno ve uno arma una misión en función, respondiendo a las preguntas, el qué se hace, a quién va dirigido eso que se hace, y el para qué. Y el para qué. Fíjense, es decir, el enfoque que se le da a la organización o proceso. Estoy mirando qué cosa, el proceso, y se vincula con la razón de ser de la organización. Y responde a las preguntas del qué estoy haciendo, a quién está dirigido y para qué lo hago. Entonces, teniendo en cuenta el tipo que puede ser de la misión de enfoque o de valor, por ejemplo, Sancor, esa misión que está ahí, ustedes pueden analizarla y decirme si es una misión del tipo de enfoque o de valor. ¿Qué opinan? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? ¿De cuál tipo será? ¿La ven bien a la pantalla? Fíjense ahí. Pueden hacer un análisis comparativo nada más, de acuerdo a la pregunta que tengo, me responde o no esa misión. A ver, les pongo otra. American Express, esta misión, ¿será de enfoque o de valor? ¿Qué opinan? ¿De enfoque? Sí, ¿la cual? La de American Express. Sí, esa. Ujú. A ser un elemento esencial para los clientes al dar productos y servicios diferenciados con el fin de ayudar a lograr sus aspiraciones. Así es de enfoque, porque está dando respuesta a las preguntas del qué, a quién y el para qué. Y después se la dejo a la de Sancor para que ustedes la analicen. ¿Sí? Siempre en estas cuestiones que uno tiene igual, fíjense en la estructura, recuerden de la visión, hay preguntas que uno tiene que responder para poder hacer.
Lo Bien, de Sancor, profe, ¿no sería también de enfoque? sí, las dos son Por de el, claro, porque le da le brinda como un proceso, un servicio. claro, porque dice, responde a ver qué está haciendo, qué es lo que está haciendo que la tarea básica está agregando qué cosa, valor, ¿sí? ¿A quién? O sea, el que agrega valor, ¿a quién? A la leche, que es el producto principal, ¿sí? Es la razón de ser de la organización, porque una industria láctea, si no tiene leche, no hace absolutamente nada, porque de la leche se saca todo, hasta la manteca, la crema de leche, todo el queso y todo lo demás. Entonces, por eso dice, ¿a quién? A la leche, que es la razón de ser de la organización. ¿Y para qué? Para beneficio de los asociados. Las dos son de enfoque. Profe, ¿Sí? ¿y una empresa que se dedica a la publicidad sería de valor? Cuando uno habla de valor, sí, puede, porque va a depender cómo da el valor. Cuando una organización le da valor a un producto, es qué cosas le pone, para qué, para que el cliente compre ese producto y se sienta satisfecho. A ver, si seguimos con la industria láctea, por ejemplo, por qué es como que cuando uno va a comprar productos lácteos, ¿para dónde tiende siempre? Vamos a tender para una líder, por ejemplo, esta otra, ¿cómo se llama? La Serenísima. ¿Por qué? Porque la Serenísima le agrega, a ver, la leche usted tiene, igual que las otras, quizá, por ejemplo, la descremada, la entera, pero, por ejemplo, a cada una le agrega vitaminas que las otras no tienen, o vitaminas, creo que le agrega, o minerales. Los yogures tienen de distintos, o sea, tienen sachet de distintos sabores, qué sé yo, en vasito, y que le agrega fruta, que tiene cereales. Todo eso que se le agrega al producto base hace que sea un valor. Cualquiera sea el producto, y si es, por ejemplo, una empresa de publicidad, y va a ser cómo le acerca la información a los clientes, que puede ser a través de internet, puede ser a través de una prensa escrita, y cómo la plantea es una información al día, oportuna. Todas esas cuestiones son valor que se le da al producto, en este caso, que es la información o la publicidad. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Y habrá empresas que lo colocan al término valor y otras que no. Pero al momento de verlos, o sea, nos damos cuenta. Es lo mismo que, por ejemplo, a ver, un detergente. ¿Cuál es el detergente que tiene mayor valor digamos, imaginen una serie de detergentes, ¿cuál es el que más nos identificamos nosotros? ¿Cuál es el que más vamos a comprar? Que si tengo varios, bueno, que veo el precio, y llevo esa marca. ¿Por qué? ¿Cuál sería la marca esa? Compraríamos el que tenga mejor calidad-precio. El magistral. Exactamente, el magistral. Y a veces por 10 pesos, 20 pesos, y bueno, me llevo el magistral. ¿Por qué? Porque uso un valor que tiene el detergente, el magistral, que es una gotita, como dice la publicidad, una gotita, y a mí me rinde un montón. Y lava bien toda la cuestión de la cocina. Plato, vaso, cubierto, olla, sartén, toda esa cuestión. ¿Sí? Frente a otro detergente, por ejemplo, por decir el Zorro. ¿Cuánto, por ejemplo, tengo que utilizar yo mayor cantidad de ese detergente para lavar lo mismo que me lava el magistral? Es decir, ahí hay un valor agregado a ese producto, al magistral, que, por ejemplo, el Zorro no lo tiene. Yo tengo que utilizar más cantidad. Será el frasco más grande, pero uso más. ¿Entienden? Esa es la cuestión. Bien, ¿alguna pregunta más?
Y tanto la misión como la visión y los objetivos organizacionales o con los objetivos de la organización, ustedes cuando vean, busquen algo en internet, fíjense en las empresas. O cuando vayan a alguna empresa, fíjense porque están puestos, están colocados. O en internet van a encontrar, todas las empresas tienen sus objetivos, todas las organizaciones tienen su misión y toda su visión. Pero siempre, escuchen, están los objetivos. De los objetivos se desprende esa mirada futuro. De esa mirada futuro me está indicando la misión, que es la tarea básica, el cómo hago hoy las cosas, ¿sí? Se va desprendiendo de ahí. Siempre de los objetivos. Nada acá hay salido de fuera de que no sean los objetivos. Y ahí aparece otro de los elementos, componentes comunes, perdón, que son las políticas. Las políticas de una organización no tienen nada que ver con la política partidista. ¿Está? No tiene absolutamente nada que ver. Esto es, las políticas son enunciados generales o, como dice ahí, unas directivas generales, un marco referencial que indica, ¿sí?, cómo vamos a hacer las tareas. Y no se olviden que cada puesto de trabajo, cada ser humano, mejor dicho, dentro de la organización hace toma de decisiones. Para hacer esa toma de decisiones necesita enunciados generales o un conjunto de principios que le indique cómo va a hacer esa toma de decisiones. ¿Estamos? Por ejemplo, a ver, nosotros está bien, salimos de un horario formal del dictado de la clase, nos fuimos hacia otro, informal, porque nos pasamos un martes en un horario de la siesta donde ustedes podían y yo podía. Pero ahí cuando yo tomo la decisión, incluidos con ustedes, de si podemos recuperar la clase para no darla por perdida, entonces tenemos un marco referencial. ¿Cuál sería ese marco referencial? Por ejemplo, que sea de lunes a viernes, ¿está? Que puede ser en horarios de clase. No le estoy diciendo, por ejemplo, el miércoles a las 3 de la mañana para recuperar la clase, o el miércoles o el martes a las 5 de la mañana, de 5 a 7, ¿sí? ¿Por qué? Porque los horarios de clase van desde las 8 a las 11 de la noche. Obviamente que hay 3 turnos. ¿Se entiende eso? Entonces, para hacer esa toma de decisiones hay una política, hay algo que obviamente que se dice cuáles son los horarios de clase y los días de clase, para que no vayamos a tener clase que yo lo llame un domingo, porque entonces estamos mal, ustedes y yo, o la institución. ¿Se entiende eso? Es decir, siempre la toma de decisión se debe subordinar a algún conjunto de criterios o de principios o lineamientos. Y obviamente una política debe reunir ciertas condiciones. Siempre tiene que estar basada en los objetivos organizacionales. Y hay una cosa importantísima, fíjense, va a relacionar los objetivos con las funciones, que después la vamos a ver. Habla de las funciones operativas y funciones corporativas. Los factores físicos, que tiene que ver con todos los recursos físicos que tiene la organización. Y fíjese en lo que habla acá. Objetivos con respecto a la función, a los factores físicos y los objetivos personales. ¿Acorde con qué? Con las éticas comerciales. Es decir, a ver, yo vendo, por ejemplo, una fábrica de tela, o hagamos de cuenta que yo tengo una organización que yo vendo pollo. El pollo o lo vendo congelado o lo descongelo y lo vendo descongelado. Pero ese pollo que yo he descongelado, yo sé que en un determinado periodo de tiempo, o sea, si no le mantengo las buenas condiciones de refrigeración y no lo vendo, no mantengo condiciones de refrigeración como corresponde, y ¿cómo se llama? Durante un tiempo prudencial, ese producto se va a degradar. Entonces yo no lo puedo vender, porque eso me dice a mí las normas, la ética y la cuestión comercial. Si yo no respetase eso, ¿qué haría con ese producto? Lo congelo y lo vendo congelado, porque hay gente que lo compra el pollo congelado.
Entonces va y lo sigue congelando en su casa, pasa un determinado tiempo, después lo descongela o al otro día o a los 2 días o a los 3 días y se da cuenta con que el producto está degradado. Entonces ahí el que ha vendido inicialmente el producto no está respetando normas éticas y comerciales, ¿sí? Esas políticas deben definirse también claramente y por escrito. Y fíjese en ser estables, amplias y flexibles. Y fíjese en las etapas de elaboración de una política. Todo esto es un proceso. El de planeamiento, el de difusión, el de educación, aceptación, aplicación, interpretación y control. La educación nomás es capacitar sobre esas políticas. Fíjese en después el recurso humano que la acepte y que después la aplique. Y después hay que analizar cómo se ha interpretado el planteamiento que se hizo de la política y después hay que controlar. ¿Mm? Hay mucho, es mucho el tema de la política organizacional. Ahí tienen ejemplos de políticas, ¿sí? Por ejemplo, el uso de la credencial es obligatorio en las instalaciones. Hay determinadas empresas que se tiene una credencial. Entonces, la credencial debe estar visible. Y mientras uno esté dentro de la organización, tiene que estar ahí. Esa es una cuestión de las políticas. A eso lleva a, por ejemplo, una toma de decisión. Se ve a alguien que no tiene la credencial, que implica que inmediatamente debe ser retirado de las instalaciones, porque no es personal que sea de la organización o de esa empresa, ¿sí? Se debe vestir de una manera apropiada, por ejemplo, es otra política. Después está la política del medio ambiente, el cuidado de los recursos naturales, ¿sí? Ustedes saben que el medio ambiente está compuesto por 3 recursos naturales que hay que cuidar. Todas las organizaciones las cuidan, tienen que cuidar, que es el suelo, el agua y el aire. ¿Sí? Después la cuestión, otra las políticas de higiene y seguridad. Hay que cuidar los recursos humanos, que no tenga accidentes. ¿Sí? Eso es otra de las políticas que encontramos dentro de una organización. Y después tenemos otro, hasta ahí vamos bien, no se están durmiendo. No, profe. Bien. Hay otro componente común. Bien, si se están durmiendo algo me avisan, por favor. Están las estrategias. La estrategia es una estrategia es como un camino. Acuérdense que la organización tiene objetivos, tiene las políticas, tiene la visión, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a hacer, cómo va a ser la organización? ¿Cuáles van a ser los medios que va a utilizar para lograr esa visión o ese objetivo, ¿sí? Que tiene? ¿Y qué cosas va a tener en cuenta en esa estrategia, en ese camino que va a seguir? ¿A dónde va a apuntar? Fíjese, tiene que tener en cuenta los adversarios que son los competidores. Los competidores están ¿a dónde? En el mercado potencial. Y en ese mercado potencial están esos competidores, pero también están los clientes. El espacio, el territorio tiene que ver con el mercado. Ese mercado potencial puede ser provincial, que es el mercado de la provincia, puede ser regional, de la región, puede ser nacional y puede ser internacional. Entonces, esa cuestión tiene que ver, por eso habla de espacio-territorio. Los competidores, el mercado, esos competidores, en qué parte del mercado están, y el tiempo, el planeamiento, que el planeamiento es una de las primeras tareas del administrador, el planear, el pensar, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y con qué recursos, en definitiva. Entonces, y el tiempo está diciendo que va a ser, por ejemplo, una estrategia que se plantea durante 2 meses, 5 meses, 1 año, 2 años, 5 años. Por eso se hablan de estrategia también, a corto, mediano plazo, porque esto, como hay un planeamiento, va a depender de un tipo de plan, que eso vamos a ver en la unidad 3. Ahora que nos quede claro que la estrategia es ese camino y por dónde voy a ir a buscar esos objetivos que quiero cumplimentar, pero
teniendo en cuenta competidores, mercado y el tiempo. Y aparecen dos tipos de estrategia: la estrategia corporativa y la estrategia empresarial o competitiva. ¿Qué significa que una estrategia sea corporativa? Fíjese en lo que dice aquí: es el alcance de la empresa en lo que respecta a la industria en la que compite. Es la que define el alcance de la empresa en lo que respecta a la industria en la que compite. Pregunta clave para saber si es una estrategia corporativa: ¿en qué sectores empresariales va a competir la empresa? El mercado donde están nuestros competidores y a donde yo también como organización soy parte. Por ejemplo, nosotros hablábamos hace rato de empresas lácteas. El sector industrial lácteo, ahí están todas las empresas lácteas. Yo, por ejemplo, soy Sancor, ¿sí? Si yo hago una estrategia corporativa, yo como empresa voy a competir frente a todas las empresas que hay en ese sector. Yo, Sancor, voy a pelear, voy a competir, no pelear, voy a competir contra la Serenísima, Fransafe, ¿qué otra más tenemos? Otra empresa láctea. Milcao, hoy hay otras empresas más lácteas. Entonces yo, con una estrategia corporativa, voy como empresa en ese mercado a, ¿cómo se llama?, a competir en la industria, o sea, con respecto a todas las empresas de ese sector. Eso es una estrategia corporativa. Y obviamente, fíjese, en las decisiones de esta estrategia incluyen inversión en diversificación de productos, hace una integración vertical o de adquisiciones, es decir, donde va a tener que ir comprando empresas, ¿sí? Diríamos que son aplicables principalmente en empresas con un alto nivel de madurez. Eso es lo que hay que tener en cuenta ahí. Por ejemplo, la Coca-Cola pues, ha tenido, ¿sí? Ella ha hecho una estrategia corporativa en el sector de las aguas de bebida, ¿sí? Donde su estrategia fue esa, reducir el azúcar y lanzar en envases más pequeños. ¿Por qué? Porque se tenía que adaptar a qué cosa, a los nuevos gustos y hábitos de los consumidores, porque estaban más preocupados por su salud. Y después tenemos la estrategia empresarial o competitiva. Es de la que se preocupa de la forma en que una empresa compite dentro de un sector, ¿sí? Entonces es como hace la competencia entre una empresa y otra. Es de una a una, y la otra es de una a muchas. Eso es lo que hace ahí la diferencia entre empresarial o competitiva. Ahí tienen ejemplos también para que ustedes lo lean. En cuanto a los valores, que es otro de los elementos comunes, tiene que ver con los valores que les dije anteriormente, los valores morales y éticos que tienen los miembros de la organización. En su conjunto le va a estar dando esos valores a la propia organización. Y además aquí viene la cuestión de, como dice ahí, esto cuando los miembros de la organización van a compartir una serie de valores unidos en un sentido común de propósito o misión, y pueden tener resultados extraordinarios. Y lo que se busca siempre es el éxito en una organización. Y fíjense acá, los valores son tanto criterios para la toma de decisión como promotores de comportamiento. Esos valores, por ejemplo, Sancor acá los reduce, o sea, lo muestra claramente, no es que los reduce, lo muestra claramente. El trabajo en equipo, por ejemplo, ese es un tema que tenemos que hablar después del trabajo en equipo de ustedes, la capacitación permanente que se le da al recurso humano, la flexibilización y la adaptación al cambio. El cambio organizacional, siempre el entorno está indicando, está presionando a la organización para que haga cambios, ¿sí? Innovación permanente en procesos y productos. Y cuando hablamos de innovación permanente en procesos y productos, ¿sí? Siempre todas las organizaciones tienen el subsistema de investigación y desarrollo. Bueno, la sustentabilidad ambiental es
justamente cuidar los recursos naturales, agua, suelo y aire. Y Sancor lo que tiene de valores también, otro tema que es la responsabilidad social empresarial. ¿Qué es la responsabilidad social empresarial? Eso es, en realidad, es una norma de calidad, de las normas ISO. No sé si han escuchado hablar alguna vez de normas de calidad ISO. ¿Se acuerdan? Nunca han escuchado hablar de una norma de calidad ISO 9000, por ejemplo. Personalmente no, profe. Nunca escuché. Hay muchas empresas, o sea, hay cosas, ¿no? Sí, pero las hice. Ajá. O sea, cuando uno habla de normas de calidad, por ejemplo, ISO 9000, se evalúa y se instaura calidad en la atención al cliente. La ISO 9000, que se le llama la calidad de servicio, la calidad de atención al cliente fundamentalmente, y no solamente al cliente, sino a los proveedores y al propio recurso humano. Eso es una norma de calidad. Y acá, esta específica responsabilidad social empresarial, aquí es como la organización va a ser responsable frente a la sociedad en lo siguiente. Por ejemplo, el Estado, o sea, una organización puede, mientras el Estado lo permita y nuestro Estado argentino lo permite, y está toda una normativa específica también sobre la responsabilidad social empresarial. ¿Qué es eso? Una empresa puede estar siempre ubicada en un determinado lugar de la provincia. Por ejemplo, entre las 4 avenidas acá en el San Miguel de Tucumán no se puede instalar ninguna fábrica, ninguna organización que vaya a fabricar un producto y que sea, por ejemplo, agua de bebida o cerveza o un molino harinero. Eso no hay dentro de las 4 avenidas. Hay determinadas zonas, lo que se llama la localización, de donde se va a instalar una fábrica. Y las fábricas en esas localizaciones, obviamente que hay, en esa localidad, bien lo estoy diciendo, hay gente que vive ahí. Y que puede ser un pueblo, puede ser una localidad, puede ser una comuna, bueno, pero gente que vive ahí. Y esa sociedad, ese grupo social, tiene escuelas, tiene, es una sociedad, hay gente que vive ahí, que tiene todo lo que necesita y funciona como cualquier otro pueblo, otra localidad, otra ciudad. Entonces las empresas, ¿qué es lo que hacen? Toman a su cargo situaciones sociales de esa comunidad en la cual se encuentran. Entonces ellos, al hacerse cargo, por ejemplo, hay una empresa en Acheral que se hizo cargo de una escuela técnica. Esa escuela técnica, por ejemplo, tenía muchos déficits en la cuestión que no tenían talleres. Es una escuela técnica, tiene que tener talleres, tiene que tener laboratorio de física, laboratorio de química, ya veo, o sea, le faltaba biblioteca, una serie de situaciones, los docentes no tenían, le faltaba capacitación también. Entonces la empresa toma a su cargo esa escuela técnica. Lo que invierte de dinero en esa escuela técnica, el Estado le permite no pagar impuestos, ¿sí? O sea, o paga un mínimo y el resto del dinero del impuesto lo invierte en esa escuela, ¿sí? Por eso habla de responsabilidad social empresarial, porque es una responsabilidad que empresarialmente asume la empresa de no pagar los impuestos, pero en realidad, ¿a dónde la va a invertir ese dinero? En ese grupo social para hacer determinada cosa. ¿Cómo se implementa todo eso? Medir la calidad de eso, de lo que se hace, está la norma ISO. Y el Estado, con su normativa referente a la responsabilidad social empresarial, establece algunas normativas, es decir, si vos tenés tanto que pagar de impuestos, bueno, me pagas 0 pesos de impuesto y pones el 100% en ese grupo social. Depende del proyecto y depende de las cosas que tú vas a hacer. Se entiende eso de lo que es la responsabilidad social empresarial.
No todas las empresas las llevan adelante. Estos tienen que ser empresas que de una cierta envergadura y una cierta madurez como para poder llevar a cabo esto adelante. ¿Se entiende eso? Hola. Sí, profe. Bien, Sí, profe. bien. Aguantemos un poquito más, ya terminamos. Los programas. Programas. Aquí el tema de programa viene de la mano con el tema de planes. ¿Sí? Los programas son un conjunto de planes. Los planes es cuando es el producto, es un documento, en realidad es un documento que es producto de la tarea de planeación. La planeación ahí dice, fíjese, yo les he puesto por la duda, es un proceso que requiere un esfuerzo intelectual, es decir, ponerme a pensar qué es lo que voy a hacer, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, con qué medios y cuál va a ser este, todas las cosas que yo necesito para llevar a cabo esas distintas actividades con respecto a un solo tema y obviamente le voy a poner un tiempo de ejecución. Cuando yo, por ejemplo, compro una maquinaria nueva, por decirle, cuando me ingresa tecnología nueva al proceso productivo, puede ser que yo la maquinaria que tengo, yo la voy a dejar funcionando, pero cuando yo tomo la decisión de incorporar una nueva tecnología a mi organización, tengo que ver a dónde la voy a instalar a esa tecnología. ¿Tengo espacio? ¿No tengo espacio? ¿Tengo que hacerlo más grande? Los galpones, por ejemplo, a las naves donde está la maquinaria, le voy a poner, porque los insumos que necesita esta maquinaria es la misma que utiliza las maquinarias viejas. Entonces, hasta que yo instale todo lo nuevo, tiene que seguir funcionando lo viejo. Lo voy a dejar después lo viejo, después que instale lo nuevo y esté funcionando, ¿va a seguir funcionando lo viejo o no? Entonces, todo eso yo tengo que planificar desde la compra hasta la instalación y puesta en funcionamiento de esa maquinaria nueva, de esa tecnología nueva. Entonces, yo voy a hacer un plan para cada una de esas cosas que debo hacer. Ese conjunto de planes con respecto a la incorporación de esa tecnología nueva. Ese conjunto de planes, ¿sí? Un documento apilado encima del otro, me conforma el programa. Eso es un programa. ¿Y por qué aparece la palabra presupuesto acá? Porque cuando yo a los planes digo cuáles son las cosas que voy a hacer y en qué tiempo, yo lo tengo que transformar en dinero para saber cuánto es el dinero que necesito para llevar adelante ese plan, ese conjunto de actividades que debo hacer. Y obviamente, el asignarle recursos monetarios, o sea, dinero a cada uno de los planes, sumamos todo eso y tenemos el presupuesto de ese programa. Y le he puesto ahí como ejemplo de programa y presupuesto para que ustedes entren en la página de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y vean cómo ellos elaboran a partir de los distintos planes que van entregando los distintos países, conforman lo que se llama el programa y le asignan un presupuesto. Y eso se hace cada 2 años. Para que ustedes vean ahí, y ahí les muestra el presupuesto. Y es bien clarito la hoja de cálculo, como lo muestra para que lo vean. ¿Sí? Bien, procedimiento. Acá el procedimiento ya les dije anteriormente, el proceso ese que nosotros hacíamos cuando aplicábamos la metodología sistémica, a ese proceso yo le agrego el recurso humano. Acuérdense porque nosotros veíamos la misión del proceso, las actividades, las tareas, la retroalimentación, entrada, salida, y el flujo que nos daba, cómo funciona ese proceso, el diagrama de bloque. Cuando le asigno el recurso humano, lo transformo en procedimiento, porque ya estoy dando qué cosas, responsabilidades. Los actores involucrados en el recurso humano ya es responsable, tiene responsabilidades asignadas en ese proceso. Puede ser de cada una de las actividades o de una actividad de ese proceso, de algunas tareas o no. O sea, pero si tiene asignado
se está haciendo ese proceso, algo tiene que ver con él y tiene una responsabilidad. Otra cuestión que hay que tener en cuenta, los manuales de procedimiento. Cuando yo junto de todos los procesos, ya le asigno el recurso humano, tengo el procedimiento, junto todos los procedimientos y tengo un manual de procedimiento. O sea que el día de mañana, cuando ustedes tengan que hacer un análisis de sistema, de un proceso, tengan que hacer un sistema, un proceso, ¿a dónde voy a ir a buscarlo? Al procedimiento, al proceso. En el manual de procedimientos de la organización. Toda organización tiene un manual de procedimientos. Toda organización que se considere como tal va a tener un manual de procedimientos que son fundamentales para todos los procesos de la organización. Y ahí tienen ejemplos de transporte, una solicitud de crédito en entidad bancaria, ¿sí? Esos los tienen ahí. Y este es un ejemplo que yo le he puesto de estas de aplicaciones informáticas. Cuándo es un proceso y cuándo pasa a ser el procedimiento. Es el asignarles el recurso humano. Estamos, normas y reglas. ¿Qué nos quedan? Normas, reglas y recursos y terminamos. Son dos cosas que nos quedan y terminamos por hoy. Las normas y las reglas. Bien, ahí tienen el ejemplo y en cualquier lugar que ustedes van, siempre ustedes ya saben, y si no están los cartelitos, pues recuerden que ahí no se puede fumar. ¿Pero por qué no se puede fumar en esa organización? Porque las reglas que se hacen de convivencia se hacen en función de la normativa existente. Hay una norma, una ley nacional, que dice desde tal año que salió, no se puede fumar en espacios cerrados. Yo quiero fumar, me tengo que ir al aire libre, porque yo fumo, pero no lo puedo hacer fumar al otro. Y ahí recuerden ustedes, sistema social, mi derecho termina donde comienza el derecho del otro. ¿Sí? Así, a mí me gusta fumar, sí, bueno, pero mi derecho ha terminado ahí, porque comenzó el derecho del otro, el del otro que no fuma. ¿Sí? Fíjense cómo se van relacionando los temas. Entonces, hay una norma, una ley que dice que está prohibido fumar en espacios cerrados. Entonces, ¿cómo bajas esa ley adentro de la organización, del sistema organización? ¿Cómo se hace una regla? No se fuma, no fumar. Destinaré un determinado espacio al aire libre de la organización, permitiendo que la gente pueda salir un determinado tiempo y salga, fume y vuelva a su lugar de trabajo. Ahí están también lo que les decía, las normas de seguridad, ¿sí? De higiene y seguridad. Higiene que tiene que ver con la higiene del aire, ¿sí? Y la seguridad, que no se vayan a afectar las personas, que no se accidenten. Después de las normas de vestimenta, por ejemplo, esa es ya una norma interna, ¿sí? Pero esa norma interna de vestimenta, es decir, que todos tengan un código de uniforme, es decir, que toda la gente use un determinado uniforme, tanto para varones, para mujeres, o cuando es verano, o cuando es invierno, ¿sí? Si uno va a las entidades bancarias, ahí podemos, casi todos de alguna manera hemos ido al banco, y vemos que tienen uniforme. Pero esa norma de vestimenta tiene que ver con una norma de qué, con una ley nacional, que es la ley de higiene y seguridad, donde dice, por ejemplo, que a los trabajadores hay que darle ropa de trabajo 2 veces al año. Obviamente que en una empresa constructora, para una obra, no va a ser la misma ropa que la gente que trabaja en una entidad bancaria. Es distinta. Pero también hay que darle la ropa. Entonces, bueno, la entidad bancaria dice, bueno, y de paso utilizamos como código de uniforme. Y va a ser, le damos la ropa, pero bajo una determinada uniforme. Pero todas esas reglas siempre es a partir de una ley que existe. Después, bueno, las normas de convivencia también, ¿sí? Tiene que ver con, puede ser propia de la organización en ese caso, pero cuando habla, fíjense, dice acá, normas de convivencia, aquellas que velan por la sana y la respetuosa existencia de los trabajadores empresariales, impidiendo que las conductas de unos perjudiquen a otros. Hay normas, normativa específica que hace que se conformen estas normas de convivencia y reglas dentro de la organización. Por ejemplo, las normas de protocolo.
¿sí? En una organización, se tiene así, cuando nos viene a visitarnos alguien, cuando desde el momento que ingresa a la organización, quién lo va a recibir, cómo lo va a recibir, si le va a dar una capacitación, si va a charlar de qué, o sea, a ver, se le va a dar una capacitación y de qué, le va a ofrecer, como dice ahí, un café, si es distinto si es un visitante a si es un cliente, porque el interés es distinto, o quizás no, pero sí, depende cómo lo va a plantear la organización. Esas son normas de protocolo. Y obviamente están las normas, todo lo que es las normas legales y jurídicas que hacen al funcionamiento de esa organización. Recuerde cuando les decía, en el entorno, el esquema del contexto externo e interno de la organización, que decíamos que la normativa hace, es como que condiciona el comportamiento de cada uno de los miembros de la organización y a su vez a la organización en sí. Y estas las normas jurídicas y legales, son todos los códigos penales y civiles de nuestro país, en este caso. Las normas de trabajo. Las normas de trabajo es la ley de contrato de trabajo, donde acá se establece por qué trabajamos 8 horas o 12 horas o 24 horas. La ley de contrato de trabajo dice bajo qué condiciones. Todo el mundo debe trabajar 8 horas, pero no trabaja 24. O sea, ¿por qué? Porque mi organismo ya es por una cuestión natural, ningún ser humano puede trabajar 24 horas seguidas, a salvo en determinadas circunstancias que lo deje, o sea, le damos el trabajo de 24 horas, pero después tengo que resarcir ese desgaste de la persona que me trabajó 24 horas. Porque ¿qué tenemos? Los hospitales, las guardias, todo lo que es guardia de salud, tenemos las 24/7, que se llama. Un médico, una enfermera trabaja 24 horas y descansa 7 días. ¿Está? Porque fíjese en lo puesto al organismo máximo a funcionar durante 24 horas y ha estado trabajando de día y de noche y que ha dormido lo poco que ha podido dormir, sí que ha tenido tiempo, pero básicamente se supone que no ha dormido. ¿Entienden eso? Las normas de contratación también salen de las normas de la ley de contrato de trabajo, por eso tenemos vacaciones también, ¿sí? Cuando trabajamos. Y bueno, ¿cómo contratamos? Justamente, ¿cómo voy a contratar a las personas? También me da una parte de la ley de contrato de trabajo, me nutre a esta cuestión de la norma de contratación interna que voy a tener. Las normas de archivo, ¿cómo voy a archivar? ¿Cómo voy a archivar la documentación? Bueno, ¿cómo voy a, puede ser parte documentación y parte archivo, pero ¿cómo voy a archivar eso? ¿Sí? Y por último, para terminar por hoy, tenemos lo que son los dos tipos de recursos que tiene la organización. Los recursos tangibles o los medios materiales que hablábamos, ¿se acuerdan? Vista la organización como sistema social. Entonces son los recursos tangibles o los medios materiales. Es todo lo que la organización tiene, todo lo que puede tocar y todo lo que puede contar. En realidad eso, fíjense, recursos financieros son los préstamos, los fondos, los recursos físicos, materiales, ahí está el de la ubicación de la planta, la cuestión de los equipos, la maquinaria, las materias primas, los recursos naturales, los recursos humanos, los recursos de la organización, los informes, los planes, los programas y todos los mecanismos de control, es decir, todas las retroalimentaciones que tiene ese sistema. Y los intangibles, es todo lo que no se puede tocar. Y nosotros ya más o menos el concepto lo venimos manejando de la clasificación de los sistemas. Recuerden, cuando lo clasificábamos por los elementos teníamos los concretos y ¿qué más teníamos? Los abstractos. Entonces los concretos son los recursos materiales, o sea, los tangibles. Y los intangibles serían los abstractos. ¿Y qué tenemos? Los recursos tecnológicos, las patentes. Cuando uno descubre un nuevo producto, las empresas lo registran. Entonces, eso se llama una patente. Nadie puede utilizar hacer ese producto
sin que me pida permiso a mí, que soy la empresa que lo ha patentado. Las marcas registradas, por ejemplo, Coca-Cola, Pepsi, Seco, no sé, Ingenio La Corona, no sé, qué sé yo, qué otra marca registrada tenemos, no sé, no se me ocurre en este momento. Los derechos reservados que nacen de esas patentes, de esas marcas registradas, secretos comerciales, información, conocimientos e ideas, ¿sí? Y los recursos para la innovación. Ahí hay un tema, fíjense, cuando habla de los recursos para la innovación, se hace una innovación en un producto. Una innovación es, podemos decir que es la creación de un nuevo producto, pero basado en qué cosa? En el producto que ya conocemos y en la experiencia, más la tecnología. Recuerden ustedes que la tecnología me está dando procesos y materiales. ¿Está? Y yo puedo combinar eso para producir un nuevo producto. Y también puede ser que creo un producto sin tener en cuenta, ese es un nuevo producto, es algo que no existe en el mercado. La innovación también me puede permitir hacer eso. Pero uno trabajo con algo que ya existe, con algo que ya conozco, ¿sí? Y lo mejor, vendría a ser entre comillas, en términos generales, eso sería la innovación. Van conocimientos, técnicas, decisión, reputación, prestigio. Cuando uno habla de la reputación, es la reputación ante los clientes y ante los proveedores. Por ejemplo, le decíamos del detergente magistral, ¿cómo es la reputación? Como que nosotros elegimos por qué, porque es un producto que para nosotros es bueno, ¿sí? O sea, la reputación frente a los clientes que tiene ese producto. Y después los proveedores, a los proveedores los tengo que cuidar, porque los proveedores son los que me dan los insumos y las materias primas, les tengo que pagar siempre. Por ejemplo, no puedo pedirle al proveedor y pagarle dentro de 5 meses, porque no se puede. ¿Entienden? Entonces, esas son las cuestiones que se tienen en cuenta en los recursos intangibles. Bien, hoy llegamos hasta este punto. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien quiere aportar algo? Y después tenemos la clase que viene, vamos a ver clasificación de las organizaciones y trabajo final integrador. Y vamos a hablar de las, ¿cómo se llama? De la cuestión del grupo. ¿Estamos? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Decir algo? Profe, Sí, ¿escucha? diga. Yo quiero hacer una consulta. Bien. Yo Sí. ya pertenezco al sistema académico y necesito que Ah, me usted inscriban